Venga, vamos a Madrid. Allí está Alex Pintanel. Pintanel, buenos días y gracias por subirte ¿Qué a la tal, Miguel romareda. Ángel? ¿Cómo estás? Ya sabes que encantado de subirme. Bien, bien, y un poco con la decepción, el enfado y la tristeza después de lo de ayer. Yo creo que es un batacazo de los que duelen, mucho peor que la temporada pasada, por el contexto y Sí. por lo que se había reforzado el Barça de cara a esta temporada y por lo ilusionante que era esta campaña. Y supongo que ahora analizaremos más en profundidad el partido, pero me parece un fracaso y de los gordos. Vamos, Alex, por partes, ¿vale? Vamos por partes. Primero, ¿a ti no te sorprendió, de alguna manera, que el Barça, después del primer gol, continuase absolutamente febril y loco, atacando como si no hubiese un mañana, cuando ya estaba ganando? Desbocado. Sí, sí, sí. Yo creo que, de hecho, entre otras muchas cosas, yo creo que al Barça le faltó control. Y yo creo que a mí no me parece mal, Y, ¿no? Mucha gente y criticaba además, el planteamiento. además, Alex, perdona que te corte, ya te dejo hablar. Sí. Que es que ese descontrol es como contradictorio con el libreto de estilo y libreto de juego que siempre dice Xavi Hernández que quiere imponer. Sí, yo tengo la sensación, Miguel Ángel, que Xavi aún no ha podido imponer su libreto de estilo. Esa es la sensación que tengo yo un año después, más o menos, de su llegada al Barça. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ayer al Barça le faltó calma, le faltó tranquilidad. Yo creo que el Barça se volvió loco sin necesidad de volverse loco y teniendo en cuenta que el Inter en este escenario se encuentra cómodo, ¿no? Y además, partido roto, Busquets, Piqué, jugadores señalados, pero ¿por qué? Porque con las líneas, evidentemente, con más espacio, con el partido roto, a Busquets le cuesta volver para atrás y, evidentemente, Piqué tampoco puede volver para atrás, ¿no? Y ahí es cuando el Barça se acaba por romper. Yo creo que el Barça hace lo más complicado, que es ponerse 1-0, un Barça Sí. que empieza con dudas, pero que acaba la primera parte crecido, un Barça que va de menos a más. Empieza muy fuerte el Barça en la segunda parte y luego llega el error de Piqué, ¿no? Pero yo sí que estoy de acuerdo que, sobre todo al inicio de la segunda parte, yo creo que el Barça necesita más trabajar con balón, tener posesión, contemporizar mucho más el juego, por lo que digo, ¿no? Porque Defenderse al con final el el Barça balón, ¿no? tampoco Que es. defenderse con el balón, que es lo que ha hecho siempre el Barça realmente. Y sobre todo Miguel Ángel, porque el Barça con el 1-0 le valía, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ayer, entre otras muchas cosas, Xavi se equivoca precisamente en eso, ¿no? En pedirle al equipo o saberle transmitir mucha más tranquilidad y lo que decíamos, poder defenderse con el balón en vez de volverse loco, sobre todo teniendo en cuenta que ya estabas ganando 1-0. Y para mí es uno de los señalados, Miguel Ángel, Xavi. Y de hecho lo decía al principio de temporada, con la plantilla que me han dado, entiendo que todos los focos ahora vayan para mí, ¿no? Y yo creo que en los últimos partidos tácticamente no ha estado bien Xavi y ayer para mí Xavi no estuvo bien en ese aspecto. Tú que bebes de buenas fuentes dentro del Fútbol Club Barcelona, Alex, ¿cuán tocado queda Xavi después de lo de ayer? Mira, se sigue confiando en él, evidentemente, pero me cuentan que ayer el cabreo de Laporta es de los importantes, que el cabreo de Laporta ayer fue monumental, que le tuvieron que calmar dentro de su propia junta directiva, sus más cercanos, Enric Masip, Rafa Yuste, pero que ayer me cuentan que Laporta acabó muy, pero que muy cabreado con el equipo, sobre todo porque el proyecto era un proyecto gordo, era un proyecto donde se había invertido mucho dinero, donde el Barça había hipotecado patrimonio precisamente para tener resultados en lo deportivo. Sí. Y fíjate, Miguel Ángel, que estamos a día 13 de octubre. Es verdad que la Champions este año todo se avanza por el Mundial, pero al final no llevamos ni 2 meses de competición y el Barça necesita, yo no creo ni que sea un milagro, algo más que un milagro si es que existe algo más allá del milagro, ¿no? Por encima de la Por palabra encima del milagro, ¿no? milagro realmente, sí, para estar en octavos de final de la Champions. Y a mí me parece, yo de verdad lo digo, análisis al margen, contexto al margen de si el equipo mereció más o menos, de si en Múnich el equipo fue superior pero no acabó por sacar puntos, que si en árbitro le robó el partido al Barça. Al margen de estos análisis lesionados, sea lo que sea, a mí me parece que el fracaso es un fracaso en letras mayúsculas del Barça, de Xavi y de los futbolistas. Oye, poniéndonos en plan apocalíptico, ¿vale? Tú Mm-hmm. bien sabes, Alex, que el próximo domingo se juega el clásico del fútbol español, ¿sí? Sí. Si el Barça perdiese por un resultado abultado, ¿tú crees que habría debate
alrededor de la figura de Xavi o lo descartas? Yo no sé si a nivel periodístico, a nivel de aficionados, habrá o no debate. Ya sabemos que aquí las cosas fluctúan y cambian muy rápidamente. Dentro de la junta directiva, a día de hoy, yo no sé si es ponernos un poco en supuesto, ¿no? Pero a Sí, día de sí. hoy no hay dudas. Ahora mismo, a día de hoy, no hay dudas sobre que Xavi sigue siendo el entrenador ideal para liderar el proyecto. Insisto, a pesar del cabreo monumental que llevaba ayer Joan Laporta. Insisto que ayer tuvieron que calmarle a algunos de sus compañeros más cercanos de junta directiva. Bueno, o sea que en principio, aunque el domingo el Barça pierda en el Clásico, que es algo que es un escenario Que podría pasar que puede perfectamente. pasar, porque Sí, vas al sí. Bernabéu y es un partido complicado, la continuidad de Xavi no peligra. Luego el debate, Alex, el debate económico es del que menos se está hablando, aunque probablemente sea el más Sí, importante y luego si quieres lo abordamos, pero sí. eh, el debate se está centrando sobre todo en varios nombres. Ayer, por ejemplo, lo he puesto hace un rato, Dani Sanabra y otros analistas que orbitan alrededor del Barcelona decían que ayer en el Camp Nou habían visto el final de Gerard Piqué en directo. Queda Eh, Piqué tocadísimo, ¿no? sí, ¿sabes qué pasa, Benja? Yo tengo la sensación de que llevamos los últimos años en Europa, y cuando digo los últimos años, desde que el Barça ganó la Champions de Berlín en 2015, que se repite en cada partido grande de Europa la misma historia. Y ayer, es verdad que es por lesiones y lo entiendo, y que el equipo estaba roto, y en ese aspecto para mí Piqué siempre saldrá señalado con el equipo roto porque no puede volver para atrás. No, pero en ese aspecto es verdad que ayer Piqué falla y el error del primer gol es incomprensible, ¿no? Y con la sensación de que otra vez en la foto de los grandes partidos de Europa, en los grandes fracasos del Barça en Europa, vuelven a aparecer los de siempre. En este caso, Busquets en el segundo gol y Piqué en el primero, ¿no? Y es evidente, yo no sé si ayer fue ya el colofón final al adiós de Piqué del Barça, ¿no? Que yo no creo que continúe la próxima temporada. Pero es cierto que ayer, evidentemente, Piqué acaba otra vez por siendo el jugador señalado, pero ya te digo que yo creo que es sobre todo por un tema de planteamiento. Yo creo que Xavi les pide a los jugadores una cosa que con futbolistas como Busquets y Piqué no lo puedes llevar a cabo, ¿no? Y la situación de que además, Miguel Ángel, si te fijas y analizas los partidos del Barça en los últimos años en Europa, es que los goles son todos regalos. Pasó en Múnich con el error de Marcos Alonso en el primer gol. Faltó contundencia en el segundo. El otro día en Milán, Çalhanoğlu remata solo sin la oposición de ningún futbolista del Barça. Ayer analizas los 3 goles del Inter y en los 3 goles hay errores de los futbolistas del Barça, ¿no? Y en Europa esto penaliza muchísimo y los errores en Europa se pagan caros y se pagan con que el Barça en 4 jornadas de Champions muy probablemente haya dicho adiós a los octavos de final de la Copa de Europa y además con jugadores que nuevamente vuelven a estar señalados, ¿no? Sobre todo como es el caso de Piqué. Mucha gente en el chat culpa a las lesiones de todos o casi todos los males de ayer del Barça. ¿No te parece que es un poco escurrir el bulto? Con cariño, ¿eh? Quiero decir que claro que las lesiones tuvieron impacto. También tenía ausencias importantes el Inter, pero yo digo, hacer un análisis solo basado en los que no estuvieron no es hacerte un flaco favor a medio plazo. Sí, sería un error, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas. Hay una evidencia y es que el Barça ha bajado el pistón a nivel físico, a nivel de concentración, a nivel de intensidad desde Pero el parón. Alex, ¿cómo puede ser que en una temporada que empezó a mediados de Yo, agosto, no llevamos ni 2 meses de competición, se empiece a decir que el Barcelona físicamente está mal? Porque si realmente es yo, así, hay un problema mucho más de calado. Sí, yo no creo que todo sea físico, pero es verdad que, por ejemplo, cuando juegas también, Miguel Ángel, con este equipo, con este tipo de defensas tan cerradas, que ayer el Inter me sorprendió y de hecho me gustó bastante más el Inter y me pareció un planteamiento más atrevido Sí, el de ayer que el de la semana pasada en en Milán. Milán, sí, Pero es sí. cierto que cuando juegas con defensas tan cerradas, con bloques tan bajos, necesitas estar fino. O sea, esa finura, ese último pase, y ahí el Barça y en los últimos partidos no la ha tenido, ¿no? Esa finura
y esa frescura el Barça la ha perdido después del parón. Y a mí lo que me preocupa es que estoy viendo un Barça incapaz de reaccionar un poco lo que le pasó en el tramo final de la temporada pasada, que el equipo encadenó 16, 17 jornadas o 16, 17 partidos sin perder, llega el parón y el equipo se viene abajo y es incapaz de reaccionar, ¿no? A mí me preocupa más la falta de reacción del equipo que otra cosa. Y el tema de las ausencias, y yo tampoco lo extrapolaría todo, evidentemente, a las bajas de Koundé y Araujo, pero también creo, Miguel Ángel, que teniendo en cuenta la importancia que le da Xavi a la manera de jugar o a su ideal futbolístico, para mí jugadores como Koundé y Araujo son fundamentales, entre otras cosas porque lo vimos el día del Celta, lo vimos ayer, con Piqué en defensa, el Barça no puede tirar la línea defensiva al centro del campo como le gusta a Xavi. Piqué no puede correr hacia atrás y, en cambio, Araujo y Koundé te plantan la defensa en el centro del campo y tienen margen para recuperar atrás, ¿no? Insisto, no es ninguna excusa, pero creo que es uno de los motivos por los cuales el Barça ha pegado este bajón, y para mí yo creo que son mucho más importantes, por la manera que tiene Xavi de plasmar el juego, las ausencias de Koundé y Araujo, de lo que la gente se pueda pensar. Otro de los nombres del partido de ayer, creo que no hay tanta unanimidad respecto a él, pero también se le están dando muchos palos a Sergio Busquets, en el que siguen confiando y muchísimo tanto Xavi Hernández como Luis Enrique. ¿Tú crees que los días de Busquets, como dicen algunos, se terminaron y que desde ya el Barcelona tiene que apostar por De Jong o por quien considere el entrenador, pero ir relegando a Busquets al banquillo desde ya? Totalmente de acuerdo. Insisto, yo no solo por el partido de ayer, porque al final lo fácil es cogernos y centrarnos en el partido de ayer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y de hecho tengo la sensación, bien Ángel, que ninguno de los tres, Alba, Busquets y Piqué, van a continuar la próxima temporada. Veremos el Barça cómo lo puede resolver, sobre todo el caso de Piqué y Alba, que tienen un año más de contrato. Pero ayer estamos en lo de siempre. Partidos rotos, jugadores como Busquets y Piqué ya no dan para lo que dan y sufren muchísimo. Y ayer le volvió a pasar a Sergio Busquets, que siempre tiene esas desconexiones, esas 2-3 pérdidas de balón que acaban siendo letales. Y de hecho el segundo gol del Inter nace del error de Busquets en la salida de balón. A mí lo que me preocupa es el planteamiento que hace el Barça con la suplencia o con el ir relegando poco a poco a Sergio Busquets. Tienes a Nico, que lo puedes poner bien, Ángel, en esa posición y lo cedes, y es un movimiento que hizo el Barça Sí, es que lo de en Nico, verano que no entendí, claro. Lo de Nico tiene mucha tela, ¿eh? Que Claro. se habló poco porque era el momento del mercado, era el momento de la ilusión por la llegada de los jugadores al Barcelona y demás, pero lo de Nico tiene mucha tela marinera, ¿eh? Y a mí me consta, Miguel Ángel, que la idea del club es que Nico, y de hecho Xavi así lo expresa en temporada porque lo puso en varios partidos, la idea del club es que uno de los relevos naturales de Busquets sea Nico. Y lo que haces es, sabiendo que Busquets acaba con todo este año, lo que haces es cederlo al Valencia para que tenga minutos. A mí me sorprendió mucho este movimiento. Lo puedes entender, por ejemplo, porque Xavi prueba a Pjanic en esa posición y realmente el rendimiento de Pjanic en pretemporada es muy bueno, luego lo acabas traspasando porque la oferta es la que es, Sí. y a partir de ahí te encuentras con que ahora no tienes a nadie para suplir a Sergio Busquets. Es cierto que ayer Frenkie estuvo muy bien en esa posición y con conducciones valientes y rompiendo líneas. De hecho, ayer Frenkie me gustó muchísimo y yo el planteamiento que hay, la situación que tengo ahora, teniendo en cuenta que no tienes a Nico y que tienes que ir poco a poco relevando a Sergio Busquets, que para mí el futbolista ahora mismo es Frenkie. Viendo lo que hemos visto, ha empezado bien la temporada y para mí es uno de los jugadores ahora mismo que poco a poco debería ir cogiéndole el relevo a Sergio Busquets, porque es evidente, insisto, y en partidos rotos, como puede ser, por ejemplo, el del Bernabéu también, es un jugador que sufre muchísimo y eso es una realidad y eso es así. He dicho que abordaría este tema un poquito más tarde y creo que llegue el momento. ¿Hasta qué punto, desde un punto de vista económico, lo de ayer y la eliminación no concretada, pero sí virtual del Barcelona en la Champions, lo compromete todo, Alex? Compromete mucho. Vas a dejar de ingresar mucho dinero, 20 y pico millones de euros. El presupuesto del Barça, recordemos que en el presupuesto de esta temporada estaba plasmado que el Barça llegara como mínimo a los cuartos de final. Y ahora mismo es una utopía que el Barça, pensar en que el Barça puede estar en cuartos de final de la Champions. Y evidentemente esto compromete mucho por lo que decíamos antes, porque el Barça sacrificó patrimonio, el Barça vendió patrimonio precisamente para poder tener rendimiento deportivo inmediato.
después del fracaso de las últimas temporadas y fíjate que te encuentras lo que decíamos a 13 de octubre con un problemón del copón, con el Barça prácticamente eliminado de los octavos de final de la Champions y fíjate también a nivel económico me parece un drama y a nivel psicológico, Miguel Ángel, ahora veremos cómo reacciona el Barça, cómo reacciona su gente también, porque yo insisto que a mí me parece un golpetazo tremendo, sobre todo teniendo en cuenta el proyecto deportivo ilusionante que habías confeccionado a principio de temporada. Y yo creo que es distinta la temporada pasada de esta, y Xavi lo decía ayer, ¿no? La temporada pasada no nos daba, con lo que teníamos no nos servía para competir en Champions, pero es que esta temporada no hay ningún tipo de excusa. Por eso decía que puedes hacer cualquier análisis de lesionados, de árbitros, de lo que Sí, sí, quieras, sí. de planteamientos, pero la realidad es que al final acaba siendo un fracaso rotundo y veremos cómo reacciona el Barça, porque entre otras cosas el partido del domingo es un partido morrocotudo, es un Sí. partido de los A importantes. eso quería ir yo, Pinta. Claro, Claro, hoy es día yo, de reflexión sobre lo de ayer. Quizá a partir de mañana habrá que empezar a poner la vista en el clásico. Pero, ¿cómo lo ves yo, ahora lo del domingo para el Barça? complicado, sobre todo por lo psicológico, ¿no? Ver ahora, es verdad que están acostumbrados los futbolistas a esto, ¿no? Sí, a limpiar la Golpe, cabeza. me levanto, golpe, me levanto, Sí, sí. golpe, me levanto, pero yo que he hecho deporte durante muchos años y que ahora hago, ya lo sabes, maratones y tal, yo creo que la cabeza en lo psicológico es lo más importante y vamos a ver el trabajo que va a tener Xavi estos días, que para mí, Miguel Ángel, más que un trabajo táctico, yo creo que probablemente se centre y se focalice mucho más en el rendimiento, bueno, el trabajo psicológico que en otra cosa de cara a poder recuperar a los futbolistas para un partido de tal envergadura como el del domingo, un partido que no es moco de pavo, que vienes, insisto, de un golpe muy, pero que muy duro y por tanto vamos a ver el equipo cómo es capaz de reaccionar. E insisto que para mí yo creo que el trabajo de Xavi y su cuerpo técnico estos días va a ser más un trabajo psicológico que táctico, ¿no? De cara al partido del domingo. Y por cierto, antes te hablaba de lo de la Porta, Sí, sí. del cabreo que llevaba. También me cuentan que el vestuario era un auténtico funeral. Xavi, que normalmente siempre dirige unas palabras cuando acaban los partidos, prácticamente no le dijo nada a sus futbolistas y Sí. vamos, que ayer en el vestuario la sensación era de que el equipo estaba eliminado, ¿no? Claro, Sensación de... ¿qué debe estar pensando Lewandowski, por ejemplo? O, bueno, todos en realidad, ¿no? Pero futbolistas como Lewandowski, que vienen del Bayern de ganar habitualmente y demás, que haces la apuesta por ir al Barcelona, ¿qué debían pensar ayer por la noche, ¿no? Imagínate, ¿no? Creo que Lewandowski leía ayer alguien, un compañero en Twitter, que desde 2010 no jugaba Europa League, que lo hizo con Ah, el sí. Dortmund. Imagínate, jugadores que hacen esta apuesta fuerte por el Barça, esta apuesta potente por ir al Barça, el caso evidentemente de Lewandowski, de Rafinha, que también, o Koundé, ¿no? Que hicieron ofertas muy importantes del fútbol europeo, del fútbol de Premier sobre todo, y fíjate que se encuentran a mediados de octubre con un equipo que muy probablemente vaya a jugar la Sí. Europa League, ¿no? Yo insisto que para mí es un golpe muy duro y tengo ganas también de ver la reacción del equipo de cara al partido del domingo. La última para cerrar, Pinta, que no te quiero molestar más. No, De cara me al encanta domingo... hablar contigo, ya lo sabes. Gracias, Estoy guapo. encantado. Eh, de cara al domingo, existe la duda de a cuántos futbolistas puede recuperar Xavi, sobre todo la parcela defensiva para enfrentarse al Madrid. Y el nombre que más posibilidades tiene, de los gordos, de recuperarse es Jules Koundé. ¿Qué sabemos a día de hoy? Buenos días, Pitusco, bienvenido. ¿Qué sabemos ahora mismo, 11 menos 10, menos 9 minutos de la mañana, sobre la posible recuperación de futbolistas como Koundé? Mira, que es el único que podría llegar. Yo pregunté el lunes a responsables de la parcela médica del Barça y me dijeron que Koundé tenía muchas opciones de entrar en la lista de convocados de cara al partido del domingo. Yo te estoy dando la información del lunes Sí, que pregunté. Me dijeron que eran muy optimistas, pero que en ningún caso lo que harían es arriesgar. claro. Desconozco, evidentemente, si después de lo que pasó ayer y la necesidad aún mayor de ganar el clásico, en un clásico que probablemente si lo perdías, si hubieras ganado ayer y no ganabas el clásico el domingo, no era un drama, porque evidentemente queda muchísima temporada por delante, pero yo creo que después de lo de ayer es más que urgente
dar una buena imagen y ganar el Clásico, ¿no? Yo no sé si eso habrá cambiado ahora los parámetros de Xavi, de los responsables médicos del Barça. La idea era no arriesgar con Koundé. Veremos si después de lo de ayer pues se arriesga o no con Koundé, y veremos también si Koundé estos días también ha aprovechado para mejorar mucho más. Eran 3-4 semanas, hoy se cumplen 3 semanas, Sí. o ayer se cumplieron 3 semanas, y por tanto realmente están en ese límite de reaparecer o no. Por eso decía que eran optimistas, pero prudentes, y vamos a ver si lo de ayer acelera esa recuperación de Koundé de cara al Clásico. Lo que pasa, Alex, y ya cierro, desde el punto de vista del Barcelona, ¿hasta qué punto te conviene jugar con un Koundé al 80%? Un partido, cualquier partido, ¿no?, de Primera División, porque Sí. todos los equipos son buenísimos en la Liga Santander. Pero el Clásico contra tu máximo rival, que no ha perdido en toda la temporada, que su peor resultado es el empate contra Osasuna y el del otro día ante el Shakhtar, ¿hasta qué punto te interesa jugar con un Koundé al 80%? Y mira, ya que dices esto, y luego por una variable importante, la idea de Xavi, yo no sé si habrá cambiado después de lo de ayer, pero la idea de Xavi era la de jugar con Piqué, Eric, y poner a Koundé en caso de estar recuperado en el lateral derecho para poder parar a Vini. Claro, todos sabemos la velocidad de Vinicius, un jugador muy explosivo. ¿Hasta qué punto también, si no está al 100%, vas a meter a un futbolista para ocupar esa banda derecha? Sabes que Vinicius es explosivo, sabe Koundé que va a tener que correr hacia atrás, sabe Koundé que va a tener que hacer un sobreesfuerzo físico, y por lo tanto, ¿hasta qué punto realmente? Por eso tengo dudas. Yo tengo dudas realmente. Si el Barça hubiera ganado ayer, yo creo que Koundé no hubiera sido titular. Lo de ayer me genera más dudas. A mí, si me preguntas, yo evidentemente no me la jugaría. Creo que queda mucha temporada por delante. Es cierto que el Barça necesita un buen resultado ante el Madrid para limpiar mente y para que la gente se olvide algo de lo de ayer, pero la temporada es muy larga, queda mucho por delante, queda mucho recorrido, y por lo tanto yo arriesgar a un jugador, por lo que he explicado antes, tan importante como es Koundé, a que pueda recaer, yo creo que es excesivo. Y de hecho, yo la sensación que tengo en Miguel Ángel es que mi apuesta para mí sería la de Valde en el lateral derecho, sobre todo porque corriendo hacia atrás es el más rápido que tienes, y necesitas a un tío así para parar a Vinicius. Pintanel, gracias por asomarte a la Romaneta. Aprovecha estos días en Madrid. Y nada, hablamos otro día de lo que quieras y cuando quieras y como quieras. Cuando tú quieras, ya lo sabes, que es un placer. Gracias, Alex Pintanel. Aplauso para Pinta. Ahí está sonando. Le decimos adiós. Hasta luego, Miguel Ángel. Por asomarse a la Romaneta a analizar lo que pasó anoche en el Camp Nou, en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter de Milán, que acabó con empate a 3.